que otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y bueno, en este momento estamos, como le decía, en este recorrido por las instalaciones del Museo de la Inquisición y el Congreso con el doctor Fernando Ayllón. Él es director de este museo. Y estamos justamente, como habíamos promocionado, en la Sala de los Tormentos de la Cámara de los Tormentos, más exactamente llamada aquí en la Inquisición. Nosotros acá vemos algunas reproducciones en unos muñecos, unos maniquíes acerca de las torturas que lamentablemente en esa época se daban a las personas que sean procesadas. ¿Podría describirnos qué es lo que estamos viendo, qué tipo de torturas son las que aquí se ven? Sí, ante todo, la primera que vamos a ver es el cepo. El cepo es un instrumento de madera que tiene unos círculos. Estos círculos sirven para colocar las plantas de los pies del procesado. Y con esto lo dejan inmovilizado durante horas o durante días enteros, lo cual le produce el entumecimiento del cuerpo. Los cepos, para vergüenza nuestra, se usaban también en los colegios, en las universidades y en las haciendas del Perú, hasta prácticamente antes de la reforma agraria de General Velasco, es decir, hasta el año 1969. Claro. Bueno, y acá también vemos otro tipo de tortura. Esta persona que está echada en una mesa y que es con un verdugo que le están jalando las extremidades. ¿Cómo se llama esto? Mire, el Tribunal de la Inquisición aplicaban los instrumentos de tortura en los casos en que el reo se había contradicho en sus declaraciones. Recordemos que todas estas declaraciones judiciales son bajo juramento. Entonces, cuando uno jura en falso y luego en sus siguientes declaraciones se contradice, entonces en esos casos aplicaban tormentos siempre y cuando el delito fuera grave. Por ejemplo, judaizantes, protestantes, y en algunos casos de brujería, en muy pocos. Estamos hablando entonces de tres tipos básicos para la etapa de las confesiones. Y el primer instrumento es el que tú describes, que se llama potro, que es el más utilizado en la época. Potro. Que nos hace recordar un poco a Tupac Amaru, ¿no? Ah, sí, claro. En el cual es colocado de reo, le dan vueltas a una rueda y las extremidades giran o se extienden en sentido contrario. El otro castigo es la garrucha, a través de las garruchas y sogas elevan al reo, luego lo sueltan bruscamente contra el piso y lo detienen en seco, y el dolor se produce en las extremidades superiores. Y el último de los tres, el castigo del agua, a través del cual le dan de beber el líquido elemento al reo y le producen sensación de ahogamiento. Además de estos tres castigos, como parte de una sentencia, podían usar otros dos. Uno de los dos es el castigo de los azotes, y el más terrible de todos, por supuesto, el castigo de la pena de muerte, que podría ser por garrote o por hoguera. Claro, bueno, sí, pues acá vamos acá está esta reproducción muy realista en que le ponen un embudo en la boca y lo llenan de agua de manera indefinida, o sea... Así es, para producirle sensación de ahogamiento, y esto le va a producir dolores, calambres, y todo esto se traducirá en martirio del procesado. Bueno, afortunadamente, pues, la Inquisición fue abolida. ¿En qué año fue abolida aquí en el Perú? Ante todo, quisiera aclarar un aspecto un poco medio raro para el común de la gente. Adelante. Tenemos la idea de que la Inquisición torturaba a todos. No, torturó un promedio de un 5% de procesados. En cambio, los tribunales civiles de su época sí prácticamente torturaban a todos, con excepción de los nobles, que estaba prohibido ser torturados. Lo interesante de todo esto es que la Inquisición se adelantó a los tribunales civiles al dejar de usar el tormento en la primera mitad del siglo XVIII. Los tribunales civiles de Perú lo usaron hasta el siglo XX, y en el caso de la pena de muerte, la Inquisición la dejó de usar en 1736, mientras que, como sabemos, para nosotros fue proscrita por la Constitución de 1979. Es decir, que a pesar de haber sido tan dura en su época, en realidad fue más benigna que los tribunales civiles de la misma época. Y comparado con otros países, además. Así es, así es. Entonces, acá necesitamos un museo de los tribunales de justicia, y van a ver que los tribunales civiles van a quedar mucho peor que la Inquisición. Ah, bueno, eso es cierto, era una época de barbarie y terror. Y tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, ¿con quién tengo el gusto? Con el señor Heredia, Gerardo. Señor Gerardo, ¿dónde nos llama? Sí, yo les estoy llamando de Santa María. Llamé hace un rato. Sí. Ustedes me estaban solicitando un testimonio que yo quisiera hacerlo
breve, porque no quisiera involucrarme ya más con algo que sinceramente no entiendo. Adelante, adelante. Ese es respecto a estas luces, ¿no? Que nos estábamos acercando. Sí. Y el marinero nos dijo que no era prudente, estamos a borde de mi bote, eso es un yate que se llama La Cucha, y decidimos dar vuelta en U. Y hemos vuelto a la casa y simplemente estamos empacando, y creo que lo más sensato, porque he escuchado otras llamadas, ¿no? Y mejor usted sabe no meterse con algo que no se conoce y nos vamos a Lima. Claro. Pero en todo caso yo sí instaría a la gente, porque hay varios de acá que están regresándose en la carretera, vayan tranquilos y no hagamos algo más peligroso de eso, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, una invocación a todas las personas que están regresando en este momento del sur, que manejen con suma tranquilidad. Calma, que no sea, y además, sí. Como dije anteriormente, yo soy un escéptico y sé que hay a veces fenómenos naturales, ¿no? Del plancton, del fitoplancton, que alumbran y de repente se trata simplemente de eso, no hay por qué saltar a conclusiones apresuradamente, creo, por ¿no? Supuesto. Esto es lo que primero debemos nosotros tener en cuenta, tener una explicación racional. Pero, don Gerardo, muy rápidamente, porque sé que el tiempo es corto, usted estaba en su yate Nacucha, estaba, digamos, internándose a mar adentro. Exactamente, ¿qué es lo que ha visto? No, estábamos simplemente anclados, gozando del espectáculo de ver las playas a oscuras, que es una cosa muy bonita, y obviamente en la oscuridad fue que se notó con mayor fijeza estos destellos, no sé cómo llamar, que mire, yo tengo más de 25 años en el mar y sinceramente he visto cosas a veces inexplicables, pero ninguna como esta. Y con la radio a bordo empezaron a escuchar los testimonios. Si no me equivoco, había el señor Palao de Pucusana, ¿puede ser? Sí, así es. Que además con ese señor hay que tener cierto recelo, porque aquí es conocido que es un esotérico, un metión. En fin, yo no quisiera involucrarme más. Claro. Como le digo, el asunto es que recomiendo a la gente que, como nosotros está regresando, que lo haga con calma y para llegar todos sanos y salvo a Lima, ¿no? Y le agradezco a usted por su atención y su interés en la tranquilidad de todos nosotros, que hay que mantener la calma, me parece lo más importante. Por supuesto. Muchísimas gracias, señor Gerardo, por su testimonio, de una manera, una persona pues muy sensata. Usted mismo dice, no es una persona que esté metido en el tema, ni mucho menos, una persona escéptica, pero que estamos ante un fenómeno que podría ser evidentemente natural, un fenómeno natural, de origen natural, pero es curioso como en su caso, por ejemplo, usted nos cuenta que tiene más de 20 años navegando en su yate, conoce algo del mar y nunca ha visto un fenómeno de esta naturaleza. Eso sí se lo puedo asegurar, es algo que yo llamaría incomprensible. Ok, muchísimas gracias, don Gerardo, por su llamada. Buenas noches. Buenas noches. Y bueno, estamos aquí en producción de seguir comunicándonos con la comisaría de Pucusana, en todo caso, estábamos tratando de comunicarnos con la comisaría de Pucusana, como decía, con la Capitanía de Puertos, y cómo no, también con el Instituto Geofísico del Perú, que nos deben porque hace 2 semanas, o la semana pasada, tratamos el tema de las luces extrañas del terremoto, y lamentablemente no pudimos comunicar